digamos, potenciar un determinado método diagnóstico, ya sea rayos X, ecografía, tomografía y resonancia, para que nos permita ver cosas que no podríamos ver normalmente con este método, ¿ya? Entonces, los medios de contraste son sustancias que se administran por diferentes vías, que luego vamos a mostrar. La cosa que sirve para ver órganos o estructuras del cuerpo que normalmente no las veríamos con los métodos normales. Por ejemplo, con radiografía normal no veríamos el tubo digestivo normalmente. Pero si tomamos contraste, sí podemos ver cómo el contraste pasa a través del tubo digestivo y podemos ver las paredes, el contenido, ver si hay nódulos, masas, estrenosas, etc. Entonces, básicamente llenando cavidades. ¿Y cuáles son las cavidades que hay en nuestro cuerpo? O cosas que tienen lumen, el tubo digestivo. Luego tenemos la vejiga, el sistema pielocaliciar, uréteres. Entonces, todas esas zonas se puede llenar de contraste para visualizarlos por radiografía, sobre todo porque normalmente no los podríamos ver. ¿Ya? ¿Cómo los podemos administrar? Los podemos administrar en forma endovenosa, a través de la vena. Lo podemos administrar en forma oral. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, debe estar en la casa, dime. Está. Ya, pero llámelo si no. Vamos a por ahí nomás. Ya, entonces los medios de contraste se administran por vía endovenosa, bueno, por la vena, vía oral, ya sea tomando o con una sonda, transrectal, necesariamente con una sonda a través del recto, transureteral, una sonda Foley, endocavitaria, por ejemplo, con un espéculo, abrimos la parte vaginal y colocamos una cándula en la vagina diré, y en el cuello del útero para llenar el útero y poder ver la cavidad uterina. También en el canal raquídeo, ¿no? Para ver, por ejemplo, la médula ósea. Esto se hacía antiguamente por lo que no había resonancia, pero ahora como hay resonancia casi no se utiliza esto. Transcare es cuando operan, por ejemplo, de la vesícula está con cálculo, lo operan, le sacan la vesícula, pero le ponen un catéter en la vía biliar y le ponen contraste para ver que no se ha quedado ningún cálculo y que todo esté bien, porque a veces puede haber cálculo. Entonces, medios de contraste vamos a usar en rayos X, en ecografía, en tomografía, en resonancia magnética. Los medios de contraste van a ser básicamente positivos y negativos. Los positivos son los que se ven esencialmente blancos y los negativos son los que ven esencialmente negros. ¿Y qué es lo que llamamos blanco en radiografía? En radiografía lo blanco se llama radiopaco, en ecografía se llama hiperecogénico, en tomografía se llama hiperdenso y en resonancia magnética se llama hiperintenso. ¿Ya? Lo negro en radiografía se llama radiolúcido, lo negro en ecografía anecogénico, lo negro en tomografía hipodenso y lo negro en resonancia magnética hipointenso. Por lo tanto, se dan cuenta que en tomografía hablamos de densidades, en resonancia magnética hablamos de intensidades, en ecografía hablamos de ecogenicidad. ¿Ya? Entonces, si yo les digo que tengo un contraste positivo, es porque se va a ver blanco. Y si yo lo veo en radiografía, ¿cómo se denominará el término? Radiopaco. Si yo lo veo en tomografía, un contraste positivo en radiografía, en tomografía, ¿cómo se denomina el término? Hiperintenso, se ve hiperintenso, hiperdenso. Y en resonancia, hiperintenso. Y en ecografía, hiperecogénico. ¿Ya? Y lo negro ya no hemos dicho cómo se llama, pero por ejemplo en radiografía, para el contraste que se vea negro se utiliza el aire en radiografía, ¿sí? En tomografía, como contraste oscuro o más negro que el contraste positivo, se utiliza el agua más que todo. Hiperdenso, ¿sí? en radiografía, en resonancia, ¿no? En tomografía. Y en resonancia magnética también, como contraste negativo, usamos el agua también. Agua o algún componente de agua, gel, lo que sea, pero que sea agua, ¿sí? Que sea líquido, ¿sí? Porque en tomografía y resonancia magnética lo que básicamente tratamos es de distender estructuras, y básicamente lo que necesitamos distender es el tubo digestivo o la vejiga para poder ver el resto, porque básicamente en tomografía y resonancia utilizamos contrastes endovenosos para que los órganos del cuerpo capten y excreten, y de esa forma nos permita ver tumores
o captación normal del contraste. ¿Ya? ¿Sí? Entonces miren, acá estamos viendo, estamos colocando vía endovenosa, ¿sí? Y acá miren, vía endovenosa, el cuerpo lo metaboliza, los órganos lo metabolizan, el hígado lo metaboliza y luego lo excreta el riñón. Y el riñón al excretarlo, miren, yo le tomo radiografía y se ve, ahora sí veo los sistemas quelicial, uréteres y vejiga. Porque normalmente si le tomo una radiografía de abdomen no se ve. Pero como le he dado contraste y está excretando el contraste, por eso puedo ver los uréteres, la vejiga, todo eso. Entonces esto me permite ver dilataciones, de repente, ¿cómo se llama? Cálculos que no puedo ver con una radiografía normal, o malformaciones, alteraciones congénitas. ¿Ya? Doctor, para este, por ejemplo, para llegar a hacer el contraste en esa zona, el paciente tuvo que ingerir. Más o menos, ¿cómo sería la administración si al final lo va a excretar? Endovenoso. No, ingerido. Endovenoso. Endovenoso y lo excreta. ¿Ya? Obviamente también, si yo tomo Metaboliza por riñón. contraste, como biopilas ulcerativas también lo absorben y se puede excretar. Pero hay otro tipo de contraste positivo que lo utilizo solo para la vía digestiva, que es el bario, que solo se administra por vía digestiva, ese no se puede absorber. Como no se puede absorber, solamente lo pongo por la vía digestiva, porque si lo tomo, lo excreto por el recto. ¿No? Si lo pongo por el recto, de ahí sale por el mismo recto, pero no se absorbe. El único contraste que estamos usando por cualquier vía es el yodo. El yodo se administra por cualquier vía. Es un contraste positivo que utilizamos en rayos X, tomografía, fluoroscopía y hasta en mamografía. ¿Sí? Ese es el único contraste que lo utilizamos por todas las vías. El bario solamente lo vamos a utilizar en rayos X, es un contraste positivo y solamente para la vía digestiva. No lo utilizamos en tomografía porque causa mucho artefacto. Y el contraste positivo, el único que usamos en resonancia es el gadolinio. ¿Cuál, disculpe, doctor? Gadolinio se llama. De ahí lo vamos a seguir viendo igual, para resonancia. Miren, acá yo le administré por vía rectal. El yodo también es positivo. Sí, pues. Acá le estamos colocando vía rectal. Para el tubo digestivo generalmente usamos doble contraste. Le ponemos aire, que es contraste negro, y bario, que es el contraste positivo. ¿Sí? Utilizamos doble contraste. El aire distiende el asa intestinal o la parte del tubo digestivo que estamos examinando, y el bario lo pinta. De tal manera que puedo ver bien su calibre, todo su luz, y puedo ver si tiene tumores, estenosis, divertículos, etc. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces obviamente yo le pongo, luego le saco y de ahí lo va a botar igual, lo va a defecar. Entonces, ¿qué es importante saber? Si yo pongo contraste positivo yodo, quiere decir que si el yodo se absorbe y al final se excreta por el riñón, entonces tengo que asegurarme que esté bien de los riñones. Porque si estoy mal de los riñones me puede causar insuficiencia renal o me empeora la insuficiencia renal. Si yo utilizo bario y sé que no se absorbe, para comenzar, ya sabemos que solamente lo utilizamos para tubo digestivo, ¿sí? Y si lo vamos a usar, entonces tenemos que decirle al paciente que tiene que tomar bastante líquido, comer bastantes cosas que le den residuo. ¿Y para qué le den residuo? Para que pueda excretarlo, haga bastantes heces o tenga bastante S y pueda botar el bario, ¿ya? Eso hay que decirle, que no se preocupe, que en los siguientes 2 días de repente bota heces blancas, pero que así es, que no se vaya a asustar. Eso es lo importante. En los bebitos sí podemos usar contraste yodado para el tubo digestivo, para causarle lo menos daño posible, y además porque se puede, porque el tubo digestivo del niño es pequeño. Entonces podemos, porque el contraste yodado viene en frasquitos de 50, de 100. Entonces habría que utilizar varios contrastes para poder llenar el tubo digestivo de un adulto. En cambio el bario, para tomar o por el recto, viene en pomos, en frascos que se pueden mezclar y al final da un volumen de 500 a 1000 cc. Entonces eso sí llena el tubo digestivo. ¿Ya? ¿Estamos o no estamos? Sí. Miren ustedes que ahí tenemos la vía endocavitaria. Aperturé con el espéculo, le coloqué una cánula y lo llené la cavidad uterina de contraste. Dense cuenta que yo no voy a ver el miometrio, no voy a ver las paredes del útero, nada, voy a ver su cavidad. ¿Sí? Entonces acá estoy viendo la cavidad del útero. Esta es la cavidad del útero, veo que el contraste pasa por las trompas,
rodea los ovarios y al final se va a derramar en la cavidad pélvica. Entonces esto básicamente lo utilizamos para ver si las trompas están permeables, ver si el útero no tiene adherencia, si no tiene pólipos, si no tiene masas, ¿sí? Porque puede ser que yo ponga el contraste y puede ser que se ve esta trompa y esta no se ve. ¿Qué quiere decir si no se ve una trompa? La obstrucción, ¿no? Entonces a veces nosotros le hacemos fuerza, le duele un poquito al paciente, pero a veces las trompas están un poco adheridas o algo por algún proceso inflamatorio y colocándole con fuerza a veces las permeabilizamos y le solucionamos el problema. Pero a veces no se puede, a pesar que lo hacemos, ¿ya? Y ustedes saben que hacen endoscopía, ¿no? Se hace endoscopía, pero además el mismo equipo de endoscopia hay otro equipo que sirve para colocar cánulas en la vía biliar. O sea, tiene otro dispositivo para poder entrar a la papila y poder explorar la vía biliar e incluso poner contraste en la vía biliar, ¿sí? Entonces, este es contraste. ¿Qué contraste será? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no? ¿Qué tipo de contraste será? Yodo, porque es el único, ¿no? ¿Y este qué estudio será? ¿Es ecografía? Es rayos X probablemente o fluoroscopía, una de dos, ¿sí? Miren, acá está el catéter Kerr, este está en el colédoco, y yo lo estoy tomando, estoy viendo que acá está permeable, pero acá veo una pequeña muestra. Entonces probablemente acá hay un cálculo que no está dejando pasar bien el contraste a través de la vía biliar. ¿Ya? ¿Estamos o no estamos? Entonces, igual, siempre que yo administro, ya sea yodo o sea bario, como sea, siempre tengo que tener en cuenta que pueden haber reacciones adversas, así como cualquier medicamento lo da. Entonces tengo que tener siempre un cochecito de paro disponible, tengo que verificar que tenga la medicación necesaria, sobre todo si le pongo el yodo que se absorbe y se excreta por los riñones, hay que tener una vía periférica por si acaso haga anafilaxia o algún otro tipo de reacción, entonces por ahí colocar rápidamente el medicamento. Si utilizo el yodo, sé que se excreta por los riñones, entonces debo asegurarme antes de que el riñón esté bien, ¿ya? Y obviamente si cualquier medicamento que yo administre está ya vencido, obviamente me va a producir cantidad de efectos adversos, no por el mismo medicamento, sino porque como se vence ya sus componentes causan problemas alérgicos. Entonces ya hemos dicho que medio de contraste lo vamos a utilizar en todos estos métodos diagnósticos, ¿ya? Entonces en rayos X, en fluoroscopía, hemos dicho que como contraste positivo usamos el yodo y el bario, ¿no? El bario, ¿por qué vía lo administramos? Sistema digestivo. Para el tubo digestivo. ¿Y cómo lo podemos administrar por vía con el tubo digestivo? ¿Por qué vía? Oral, O rectal. rectal o y también nasogástrica, ¿no? ¿Ya? ¿Y el yodo? Endovenoso, cualquiera. O cualquier vía, ¿ya? Es contraste positivo. Miren acá, les voy mencionando que el contraste yodado puede ser iónico y no iónico. Obviamente ahí nomás que ya ustedes saben, ya hemos pasado la parte física, ¿cuál será más estable, el iónico o el no iónico? El más estable es no iónico, ¿no? El no iónico, este es inestable, ¿no? Porque está cargado eléctricamente. Como contraste negativo utilizamos básicamente el aire en caso de rayos X y fluoroscopía, ¿ya? En el caso de tomografía les mencioné que como contraste positivo utilizamos básicamente el yodo, porque el bario nos da mucho artefacto, y como negativo básicamente usamos el agua, ¿ya? Porque solamente utilizamos para distender, por ejemplo, la cámara gástrica o los intestinos, y como le ponemos contraste yodado endovenoso, las paredes del estómago se captan de contraste y me permite ver bien la interfaz entre la pared, el contenido y lo que está afuera. En resonancia magnética hemos dicho que el único contraste es el gadolino, lo utilizamos, ¿ya? El gadolino se administra por vía endovenosa, nada más, pero lo podemos administrar intraarticular, probablemente diluido, pero no lo podemos administrar por otra vía porque si no es tóxico. Y como contraste negativo básicamente utilizamos componentes que tengan agua, o gel, ¿no? Cualquier cosa que tenga agua. Entonces, como los contrastes yodados son los que más usamos, entonces vamos a ver un poquito más sobre estos. Estos contrastes yodados todos son a base de un anillo de benceno. Se llama yodado porque tiene yodo, pero además tienen algunos otros radicales libres
donde se han tratado de colocar ciertas sustancias que lo permitan hacer más tolerable al cuerpo. ¿Ya? Obviamente que los que tienen un anillo son tolerables, sí, pero los que tienen dos anillos son más estables todavía. Y entre no iónico y el iónico, el más estable es el no iónico. Pero teniendo en cuenta esto de que es iónico o no iónico y con uno o dos anillos, ¿cuál creen que sería el que sería más estable? ¿Qué tendría que ser? ¿Y dos anillos? Tendría que ser Dos anillos. primero no iónico y segundo dos anillos o dimérico se llama, ¿ya? Entonces el contraste ideal tendría que ser no iónico y tendría que ser dimérico, esas dos cosas, para poder ser lo más estables que se pueda. Ahora, obviamente los efectos adversos, tanto los iónicos como los no iónicos tienen reacciones alergoides. ¿Qué cosas son reacciones alergoides? Son como las reacciones alérgicas, sino que las reacciones alérgicas producen anticuerpos. De tal manera, ponte, si yo me expongo, yo como una naranja me da anticuerpo, me sale una ronchita. Si yo me como otra naranja me salen 20 ronchas. Y si sigo insistiendo con la naranja me da anafilaxia. Porque cada vez hay más anticuerpos que reaccionan mucho peor a ese mismo agente, ¿sí? En cambio, estas reacciones es la misma cascada inflamatoria alérgica, pero sin generar anticuerpos. Quiere decir que si por alguna razón me dio algún tipo de alergia con este contraste, no quiere decir que en la siguiente me va a ir peor. De repente en la siguiente no me da nada, o de repente sí me da. A veces depende del estado actual del paciente, ¿ya? Pero obviamente sí hay que tomar precaución. Sobre todo los iónicos, como son inestables, cargados eléctricamente, entonces tienen más peso molecular, tienen carga eléctrica y tienen más quimiotoxicidad, o sea, se unen más a proteínas y tienen más lipofilia, o sea, que atraviesan la barrera hematoencefálica y pueden producir convulsiones o desorientación, ¿no? Entonces, sobre todo, las reacciones alergoides son de los dos. Y las otras que les mencioné son más de los iónicos, porque son más inestables. Entonces, como son más inestables los iónicos y tienen más osmolaridad, entonces cuando yo los inyecto, y si los inyecto muy rápido, causan mayor viscosidad. Hasta pueden irritar, pueden producir daño endotelial, pueden causar trombosis. Y como los iónicos también tienen más afinidad a proteínas como afinidad a la acetilcolinesterasa. No, bueno, eso viene después. Como están cargados eléctricamente, entonces alteran todo, pues. Alteran la precarga, la postcarga, lo que tiene que ver con el agua, alteran la contractibilidad cardíaca también, ¿ya? Y como se unen también a proteínas, entonces también producen efecto, y sobre todo compiten con los receptores de la acetilcolinesterasa, entonces producen estos síntomas con enrojecimiento, broncoespasmo, bronquios, vómitos, bradicardia, aumento de la actividad intestinal, diarreas, etc. ¿No? Como les dije, si tienen más lipofilia, alteran la barrera hematoencefálica y producen convulsiones. Como todos se excretan a través de los riñones, entonces el riñón tiene que estar normal, si no le produce insuficiencia renal, ¿sí? En el corazón ya hemos dicho todas esas alteraciones que tienen que ver con la sobrecarga, la precarga, la postcarga, la contractibilidad cardíaca. En la parte vascular hemos dicho la irritabilidad de la parte endotelial, como aumenta la viscosidad, produce turbulencia y al final puede producir también trombosis, ¿no? Trombosis, porque pueden haber émbolos. Convulsiones y desorientación si los administramos o si atraviesan la barrera hematoencefálica, y en el caso cuando se los administra por vía intrarraquídea, si se los pone muy rápido también causa aumento de la viscosidad todo y altera también la parte medular, y como altera la parte medular puede causar cefalea, náuseas, desorientación, problemas, irritabilidad medular, que ustedes ya conocen. Si, como tiene yodo, si el paciente tiene hipertiroidismo le causa una crisis hipertiroidea, ¿sí? Y también como no se olviden de que hemos dicho que más o menos afectan o alteran o compiten con la acetilcolinesterasa. Entonces, ¿cómo se llama? Le podemos causar, incrementar su miastenia gravis. La miastenia gravis depende, es una enfermedad que depende de la acetilcolina, ¿no? Y la acetilcolina, ustedes saben que han estudiado bioquímica, todo, interviene en qué? Vamos con el inicio de las En la parte motora, ¿no?
Entonces por eso se le cae el párpado y todas esas cosas. Entonces, obviamente, dentro de lo que hemos mencionado, lo más frecuente es que le cause problemas de alergia o problemas alergoides, que va desde una ronchita hasta náuseas, vómitos, irritabilidad, problema para respirar, broncoespasmo, inclusive anafilaxia le podría dar. Entonces, ante ello hay que premedicarlo, ¿no? Lo premedicamos. ¿Y cuándo vamos a premedicar a un paciente? Si sabemos que tiene algunos factores de riesgo, ¿ya? Pero ¿ante qué lo premedicamos? Básicamente ante las reacciones alergoides, ¿no? Si sabemos que, por ejemplo, antes ha tenido contacto con yodo, le han puesto contraste y le ha dado una pequeña reacción alérgica, entonces podría causarle como no podría causarle. Así que como ya sabemos el antecedente, mejor lo premedicamos. Ya le damos su corticoide, su antihistamínico, lo hidratamos bien, todo para que le vaya mejor, ¿sí? Obviamente que a veces ya hay pacientes asmáticos, alérgicos de por sí, entonces podrían tener más riesgo. Entonces ya de por sí lo premedicamos. Le damos medicación antes, lo vigilamos durante el proceso de la administración de contraste y le damos también medicación posterior, porque no tenga problema. Obviamente que si tiene insuficiencia renal no le vamos a poner contraste, ¿no? Salvo que sea muy necesario. No se olviden que la insuficiencia renal lo podría tener un paciente que está deshidratado. Así que si sabemos que está deshidratado, lo hidratamos y ya no, su urea-creatinina va a estar bien. Entonces ya le podemos administrar contraste. Si el paciente es diabético, toma metformina, entonces tenemos que tener cuidado, porque si le administramos contraste se hace efecto colateral o se intercruza con la metformina y produce acidosis láctica, ¿ya? Como tienen diferente grado de osmolaridad en el cuerpo, entonces si yo lo administro en la vena y se me sale de la vena y va hacia el tejido celular subcutáneo, entonces produce irritabilidad, ¿ya? Así que tenemos que tener cuidado. Entonces ya hemos dicho que las reacciones alergoides siguen toda la cascada de la parte alérgica, sino que no produce anticuerpos. Puede haber desde rash, náuseas, vómitos, dificultad respiratoria, hipotensión, arritmia, bradicardias, hasta los paros cardiorrespiratorios. Entonces, de acuerdo a los síntomas que se nos presenten, le damos el tratamiento debido, ¿no? Si es algo leve, solamente vemos que la vía aérea esté permeable, le damos corticoides, antihistamínicos, de repente lo observamos. Si de repente ya le falta, no puede respirar bien, le ponemos oxígeno. Si tiene de repente sibilantes, le colocamos broncodilatadores. Si tiene la reacción alérgica mucho más acentuada, le damos corticoides, pero de acción más rápida, ¿no? O antihistamínicos de acción más rápida, más potente. Si inclusive así la reacción es mucho más severa, le administramos adrenalina, ¿no? Adrenalina, salbutamol. Si vemos que le baja tiene hipotensión bradicardia, le administramos atropina, ¿no? Obviamente si hace paro cardiorrespiratorio lo intubamos, le damos las maniobras de RCP primero y de ahí lo intubamos. Náuseas, vómitos, todo eso le damos medicación, ¿ya? Entonces, no se olviden, estos son los factores de riesgo que nos pueden hacer premedicarlo. Si ha tenido alguna reacción adversa previa de administración de contraste, o si es alérgico, asmático. Ustedes saben que la mayoría de 60 años de por sí ya toman muchos medicamentos. Como toman muchos medicamentos, siempre están propensos a tener algún efecto adverso, ¿ya? Y los cardiópatas también, como tienen muchos medicamentos y el corazón no hay buena contractilidad y sobrecarga, entonces siempre hay que tener cuidado con ellos. Le administramos los medicamentos que ya hemos referido, siempre hay que tener cuidado con el riñón, que es lo más importante, porque ahí se excreta todo, ¿ya? Siempre de todas maneras hay que cuidarlo, ver la urea-creatinina, tener en cuenta si tiene algunas de estas enfermedades. O sea, si tiene, por ejemplo, deshidratación, lo puedo controlar, pues, ¿no? Si tiene disfunción renal, diabetes, o si tiene una enfermedad renal crónica, pero necesito realmente ponerle contraste, entonces le puedo poner siempre y cuando lo vayan a dializar en las siguientes 3 horas. Entonces así ya no le causo mayor problema. Es importante siempre tener en cuenta que la creatinina de todas maneras va a subir 0.5 miligramos cuando yo le administro contrastes. Por eso que el límite generalmente le ponemos 1.5. De tal manera que si tuviera 1.5 más 0.5 que sube sería 2, ¿no? Y el riñón más o menos soporta hasta 2 miligramos de creatinina. Si paso de eso ya le produce insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, obviamente que si veo que está deshidratado,
pues lo hidrato y le administro sustancias que puedan mejorar el flujo sanguíneo del riñón, ¿ya? Como la N-acetilcolina, sí, N-acetilcisteína, disculpen. Ya sabemos que si está consumiendo metformina, tenemos que suspenderlo. 24, 48 horas antes le administramos el medicamento y antes de volverle a que continúe con su metformina, le hacemos otro control de urea creatinina para ver que esté normal. Si vemos que está normal, ya sigue su medicación. Si se sale el contraste fuera del vaso, entonces miren lo que puede causar. Puede causar necrosis en la piel, heridas, úlceras, necrosis en la piel. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Activar la absorción, activar la vascularización en ese tejido celular subcutáneo en la piel a través de masajes, compresas tibias, calientes, elevar hacia arriba todo para que se absorba el contraste a través del tejido celular subcutáneo y no produzca necrosis. ¿Ah? Sí puede dañar, entonces. Sí, sí puede dañar, pero si se hace las debidas maniobras no hay problema. Entonces obviamente no se puede estar embarazada. Si la mamá está dando el lactar y necesariamente necesitan ponerle, entonces mejor antes se saca lechecita, lo guarda y durante todo ese día, después que le han puesto el contraste, tienen que darle de tomar al niño esa leche guardada, porque el yodo se excreta por la leche materna. Entonces luego se vacía toda esa leche y ya después de 24 horas ya le puede dar el lactar normal, ¿no? Como les dije, si el paciente tiene timoma o algún problema en la acetilcolinsterasa, miastenia gravis, entonces no le puedo administrar el contraste porque va a competir y le va a producir efectos peores, ¿no? Le va a acentuar la miastenia gravis. Otro contraste, bueno, el contraste que también vamos a usar en resonancia magnética es el gadolinio. Entonces el gadolinio es un componente que nosotros utilizamos sus propiedades paramagnéticas para poder verlo en resonancia magnética. El gadolinio normalmente es tóxico, sino que se lo ha envuelto en capas de otras sustancias que se llaman quelantes, de tal manera que anulan su parte tóxica y solamente aprovechamos la parte paramagnética para que lo utilicemos en la resonancia magnética en las secuencias T1 y podamos ver cómo los órganos captan contraste, los pulmones captan contraste o diferenciar parte benigna de parte maligna. Solamente vía endovenosa, en todo caso puede administrarse intraarticular, pero bien diluido, ¿ya? En dosis específica. La mayoría se secretan por los riñones, pero también hay otros que se secretan por la vía biliar. Los que se secretan por la vía biliar sirven bastante para evaluar la vía biliar. Entonces, el gadolinio tiene, entonces, como le digo, es un agente quelante, tiene estructura lineal o cíclica, ¿no? La cíclica es más estable. Ahí vemos bastantes gadolinios que se pueden administrar en el cuerpo, pero con diferente vía de eliminación. La mayoría renal, pero los que se excretan también por la vía biliar sirven para estudiar mejor la vía biliar, ¿ya? Los efectos adversos que pueden hacer básicamente son del tipo alérgico, que son desde ronchas hasta reacciones, digamos, problemas para respirar, náuseas, vómitos de repente, pero son escasas, casi no. Pero de hecho que si lo más problemático sería que su riñón esté mal. Si su riñón está mal, entonces le da una enfermedad grave que se llama esclerosis sistémica nefrogénica. Es una reacción severa del gadolinio cuando administramos a un paciente que su riñón está mal. Entonces es una enfermedad que afecta riñón, piel, región, parte articular. Entonces, al final daña todas esas zonas, produce el 28% de mortalidad, el 28% se recupera y el 28% queda con alteraciones más graves del riñón. Entonces obviamente todos estos pacientes tienen riesgo, sobre todo los que tienen daño renal crónico. Y también tienen riesgo si le administramos a un paciente que tiene sepsis o una falla multiorgánica, porque todo su cuerpo está en desequilibrio. Entonces al final entra el gadolinio y hace que se libere del quelante y causa toxicidad. ¿Sí? Entonces, 28 mortalidad, 28 mejoran y el 20% mejora una mejoría parcial, pero empeora su fase renal de tal manera que lo puede llevar hasta la diálisis. Entonces, la única forma de administrar el gadolinio a un paciente que está con falla renal severa es que lo dialicen en las 3 horas siguientes.
para que no le produzca más daños ni le produzca esta enfermedad grave o esta reacción grave ante el cabello. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ah? ¿Nada?